natural en el que el agua circula por la Tierra. Es un ciclo fundamental para la vida en ella. Fases del ciclo del agua. Este ciclo comienza por la evaporación, cuando el calor solar calienta los cuerpos de agua, como los ríos, los océanos y los lagos, convirtiendo esta agua en vapor de agua. También existe otro proceso que se llama transpiración, el cual lo realizan las plantas a través de sus hojas, expulsando así vapor de agua. Condensación. El vapor de agua se enfría en la atmósfera y se convierte en gotas de agua formando nubes. Precipitación. Cuando las gotas en las nubes están lo suficientemente agrupadas, caen a la tierra en forma de lluvia, llovizna, nieve o granizo. Escorrentia. El agua de la lluvia que no se absorbe en el suelo fluye por la superficie formando corrientes de ríos y finalmente llega al mar. Infiltración. Reabastecimiento de las aguas subterráneas. El agua que no se va en la escorrentia es absorbida a través del suelo y llena acuíferos subterráneos. También nutre la vegetación. El agua subterránea es absorbida por las raíces de las plantas, permitiéndoles crecer y sobrevivir. Importancia del ciclo del agua. Es vital para todos los seres humanos, de todos los seres vivos. Regula el clima y ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas. El ciclo del dióxido de carbono y del oxígeno. Desde cómo ambos gases circulan por el medio ambiente hasta su interacción y la importancia ecológica que tienen, el ciclo del carbono y del oxígeno es un fascinante proceso natural clave en el equilibrio del planeta. Se van a explicar estos dos ciclos en uno, pues porque están entrelazados. El ciclo del oxígeno comienza cuando las plantas absorben dióxido de carbono y con ayuda de la luz solar transforman el dióxido de carbono en glucosa y oxígeno, que es liberado a la atmósfera, y los seres humanos y los animales absorben este oxígeno y hacen la respiración celular tomando glucosa y liberan otra vez dióxido de carbono que las plantas vuelven a tomar. Y este ciclo se repite así varias veces. Ciclo del dióxido del carbono. La respiración. La respiración celular de los seres vivos produce dióxido de carbono que es liberado a la atmósfera, donde se mezcla con gases y se difunde por toda la Tierra. La fotosíntesis. Las plantas usan el dióxido de carbono para producir azúcares con la energía de la luz solar. Este proceso es esencial para la vida en la Tierra, ya que es la base de las cadenas alimenticias en los ecosistemas. La interacción de los ciclos. La fotosíntesis y la respiración están interconectadas y regulan el nivel de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera, lo que a su vez afecta la temperatura global. El ciclo del carbono también influye en el ciclo de nutrientes como el nitrógeno. Factores que afectan los ciclos. 1. Cambio climático. El aumento de la temperatura global afecta a los ciclos porque modifica la cantidad de nubes, la frecuencia de la precipitación y las temperaturas. También aumenta el nivel de gases invernadero como el dióxido de carbono. La actividad humana. Los humanos también afectan los ciclos, por ejemplo, al deforestar o al cambiar el uso del suelo, disminuyendo la producción de oxígeno y aumentando la liberación de dióxido de carbono de la atmósfera. La acidez del océano. El aumento de los niveles de dióxido de carbono puede provocar la acidificación de los océanos, lo que afecta la vida marina y la producción de oxígeno en el agua. En el ciclo del dióxido de carbono hay otros factores que influyen en su liberación, como cuando los organismos mueren y las bacterias comienzan a descomponerlo, liberan dióxido de carbono, o también la emisión de los gases de las fábricas que afectan la atmósfera del planeta por exceso de dióxido de carbono. El ciclo del nitrógeno. Exploremos el fascinante ciclo del nitrógeno desde la perspectiva científica, descubriendo sus procesos y la importancia de su ejecución en los ecosistemas. La fijación del nitrógeno atmosférico. Por parte de bacterias fijadoras de nitrógeno.
Las bacterias son capaces de convertir el nitrógeno gaseoso de la atmósfera en amoníaco, lo que facilita su absorción por otros organismos. Plantas leguminosas. Estas plantas tienen una relación simbiótica con ciertas bacterias que la proveen de nitrógeno fijado para su crecimiento. Relámpagos. Los relámpagos tienen la capacidad de fijar pequeñas cantidades de nitrógeno en la atmósfera, contribuyendo también a este ciclo. La asimilación del nitrógeno por los organismos. Los peces. Los organismos acuáticos tienen la capacidad de asimilar el nitrógeno generado por las bacterias en el agua, utilizando algunos nutrientes esenciales para su crecimiento. Las plantas. El nitrógeno es un nutriente clave para el crecimiento de las plantas, por lo que su absorción y utilización es esencial para ellas. Las aves. Al igual que los peces, las aves se alimentan de organismos que han asimilado el nitrógeno, obteniendo nutrientes esenciales para su desarrollo. El papel de las bacterias en el ciclo del nitrógeno. Bacterias nitrificantes. Estas bacterias son las responsables de la conversión del amoníaco en nitritos y nitratos, que son la fuente de nutrición para las plantas. Bacterias fijadoras. Las bacterias son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico y convertirlo en amoníaco, facilitando su utilización por los organismos. Bacterias desnitrificantes. Cuando el oxígeno escasea, estas bacterias transforman los nitratos en nitrógeno gaseoso, devolviéndolo a la atmósfera. La importancia del ciclo del nitrógeno en los ecosistemas. Producción de alimentos. El ciclo del nitrógeno es esencial para la producción de alimentos, ya que es un nutriente determinante en el crecimiento de las plantas. Biodiversidad. Las diferentes especies de los ecosistemas dependen del ciclo del nitrógeno para su crecimiento y sostenibilidad. Cambio climático. Las emisiones de óxido nitroso que resultan de la desnitrificación contribuyen al cambio climático, evidenciando la importancia de cerrar el ciclo correctamente. El ciclo del fósforo desde el punto de vista científico. La erosión y meteorización son los primeros pasos del ciclo del fósforo, donde los elementos fosfatos se liberan de las rocas y minerales. Etapas del ciclo del fósforo. Absorción por las plantas. Las plantas absorben los fosfatos del suelo a través de sus raíces y los utilizan en su crecimiento y desarrollo. Cadena alimentaria. Los animales consumen las plantas y obtienen los fosfatos necesarios para su metabolismo a través de la cadena alimentaria. Descomposición. Los organismos descomponedores liberan los fosfatos almacenados en los restos orgánicos y los devuelven al suelo. Lixiviación. La lluvia arrastra los fosfatos disueltos en el suelo hacia las capas subterráneas, afectando la disponibilidad del fósforo. El papel de los sedimentos y la diagénesis. Sedimentación. Los fosfatos pueden unirse a los sedimentos y acumularse en capas a lo largo del tiempo. Diagénesis. Bajo condiciones de presión y temperatura, los sedimentos pueden convertirse en rocas fosfatadas como la fosforita. Recuperación de fósforo y su importancia. Recuperación del fósforo. El fósforo puede ser extraído de rocas fosfatadas y convertido en fertilizantes para aumentar la disponibilidad en la agricultura. Importancia económica y ambiental. El fósforo es un recurso esencial en la producción de alimentos y su manejo adecuado es crucial para prevenir la contaminación del agua. Iniciativas sostenibles. Se están desarrollando técnicas de reciclaje y recuperación de fósforo para reducir la dependencia de recursos fosfatados finitos. Descubre el sorprendente ciclo del azufre. El ciclo del azufre es un proceso bioquímico esencial para la vida en la Tierra. Acompáñanos en este fascinante recorrido científico por sus fases y descubre su importancia en la biogeoquímica. ¿Qué es el ciclo del azufre? Mineralización. Los microorganismos convierten los compuestos orgánicos en sulfato. Asimilación. Las plantas toman el sulfato del suelo y lo incorporan a sus tejidos. Descomposición. Los microorganismos liberan sulfuro de hidrógeno al ambiente. Sedimentación. El sulfato se acumula en el suelo o se disuelve en agua formando compuestos minerales. Importancia del ciclo del azufre en la biogeoquímica. Nitrificación. La oxidación del sulfuro produce ácido sulfúrico que acidifica el suelo.
Formación de proteínas y vitaminas. El azufre es un componente esencial de la cisteína y otros aminoácidos y proteínas. Reducción de metales. El sulfuro ayuda a reducir los metales tóxicos presentes en el agua y el suelo. Regulación del clima. El dióxido de azufre emitido por volcanes puede afectar el clima al formar nubes de ácido sulfúrico. Factores que afectan el ciclo del azufre. pH del suelo. Un pH bajo favorece la mineralización. Temperatura y humedad. Las altas temperaturas y la humedad promueven la descomposición y la formación del sulfato. Disponibilidad de oxígeno. La falta de oxígeno en los sedimentos favorece la producción de sulfuro. Actividad microbiana. La actividad de las comunidades microbianas es clave en el ciclo del azufre. ¿Qué podemos concluir sobre el ciclo del azufre? Es un proceso fundamental. El ciclo del azufre es vital para el equilibrio de los ecosistemas y los procesos biológicos. Es complejo y dinámico. El ciclo del azufre depende de múltiples factores físicos, químicos y biológicos. Es vulnerable y está en riesgo. La actividad humana puede alterar el ciclo del azufre y provocar desequilibrios en el ambiente. Listo. Para concluir, podemos decir que todos los ciclos mencionados son importantes para la naturaleza y si no hacemos buen uso de los recursos naturales podemos afectar estos ciclos y por tanto afectar el planeta y nos afectará a nosotros como seres humanos.